tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Recibimos, tal como fue anunciado, al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Tauchansky. ¿Cómo le va? Gracias. Buen día. Antes de ingresar en cuestiones más vinculadas al conflicto salarial que están manteniendo con ACE, como médicos, como integrantes de la sociedad también, ¿cómo visualizan toda esta situación que se ha dado con el brote epidémico de dengue? ¿Cuál es la posición del sindicato médico? Bueno, obviamente que como profesionales estamos comprometidos con el combate a cualquier epidemia, brote de una enfermedad o prevención de la misma que se dé en nuestra sociedad. Evidentemente era una situación esperable. Lo raro era que el Uruguay no tuviera este tipo de patologías cuando en las fronteras y en el resto de América Latina ya existía. Lo que sí hay que, creo que el Ministerio también, el Ministerio de Salud está siendo correcto en sus apreciaciones, tampoco hay que disparar alarmas ni generar pánico en la población. Es una enfermedad que ataca de determinada manera, que afecta a un número de ciudadanos que seguramente sea mucho menor del que otras patologías afectan y que en términos de mortalidad, en términos de afección o de invalidez que produzcan este tipo de patologías, tienen menos incidencia que las enfermedades neoplásicas, las enfermedades cardiovasculares, los siniestros de tránsito, es decir, que hay que ponerlo en su justo término. Por supuesto que hay que ahondar en la prevención para que esto no continúe avanzando, por supuesto que hay que generar las campañas adecuadas para que eso no suceda, pero también hay que evitar entrar en pánico o generar una conciencia de que estas son las patologías más importantes cuando seguramente haya otras que tienen mayor afectación en la vida social. Cuando conversamos con especialistas sobre este nuevo escenario que tenemos en el Uruguay, nos decían algunos, bueno, uno de los problemas puede llegar a ser que la gente, por esa sensación de la primera vez que se conocen casos de la enfermedad, por lo menos en esta época en nuestro país, puedan llegar a recurrir más a las puertas de emergencia y que haya una saturación de los servicios. Ustedes que están todos los días trabajando en el día a día en los servicios públicos y privados, ¿notan que hay ya como, no sé si decir una saturación, pero sí que hay mayor concurrencia en las puertas de emergencia? No, está bien, eso es así. Hay una... que es lógico, ¿no? Por la situación que se vive, y eso luego se va normalizando en la medida que se asume la situación en su justo término, pero hay un mayor número de consultas en las puertas de emergencia, hay una mayor consulta porque también por lo inespecífico muchas veces de la sintomatología del dengue o de otras enfermedades virales que concurren a las puertas. Y no es solo la concurrencia a las puertas y la saturación de las puertas que eso tiene, sino también los exámenes que genera, la realización de paraclínica, que muchas veces, bueno, termina siendo inefectiva a los efectos de diagnosticar una patología que el paciente no tiene. Y ya lo más macro, ¿está preparado el sistema para una situación de estas características, para responder a la población? Sí, yo creo que en términos generales el sistema está preparado desde el punto de vista asistencial y se ha terminado de preparar desde el punto de vista preventivo, es decir, esta enfermedad, si bien tiene su diagnóstico, su tratamiento, tiene su lado más importante en la prevención. Y eso es una cuestión que debemos asumir la sociedad, el sistema de salud y los médicos. O sea, creo que también nuestro compromiso es, más allá de que una de nuestras misiones es curar o paliar los síntomas cuando las enfermedades no son curables, uno de los grandes desafíos es fomentar la prevención. Y en esta patología en particular es un elemento que los médicos estamos comprometidos, que el sistema está maduro o terminó de estar maduro a partir justamente de la aparición finalmente del dengue, y creemos que sí, que las respuestas asistenciales deberían responder. Es raro que, habiendo pasado ya un año desde la asunción de las autoridades de ACE, que habiendo pasado ya la discusión presupuestal, que siendo ACE el prestador, ni el resto del personal de salud
ni el sistema político en general, cuál es el rumbo que ACE quiere tomar, es decir, hacia dónde va. Si vamos hacia centralizar los servicios que hoy ACE da, si vamos hacia mejorar los aspectos que hoy determinan que los pacientes del interior tengan que trasladarse muchas veces al interior, no sabemos si ACE quiere fortalecer o no sus recursos humanos. Es decir, vemos muchas ideas o muchos planteos, pero no vemos elementos estratégicos definidos. Como enunciado, simplemente, hace algunas semanas ya tuvimos a Susana Muñiz aquí, bueno, una nota que de hecho fue bastante polémica por aquel tema de la mercantilización de la medicina, todo lo que generó. Pero le preguntábamos por los objetivos de ACE y ella, recuerdo prácticamente que de memoria, dijo algo así como, bueno, ese momento de dar el salto de calidad, la infraestructura está más o menos bien, no tenemos grandes obras a desarrollar en cuanto a los hospitales, más allá de mejoras puntuales, no hay que construir nuevos centros asistenciales, tenemos que dar un salto de calidad en cuanto al servicio que brindamos a la población. ¿Ustedes creen que eso queda en un enunciado? No saben cómo. Es que es un enunciado y entendemos que muchas veces las afirmaciones que se hacen por parte de la presidenta son inconsistentes porque después no se traducen en los hechos. Se habla de dar un salto a la calidad y de mejorar los resultados asistenciales y no se aborda uno de los temas esenciales, que es el de los recursos humanos, tanto médicos como del resto del equipo. Está a planteos hechos por las organizaciones gremiales en cuanto a generar mayor dedicación horaria dentro de ACE con los cargos de alta dedicación que hemos implementado en el resto del sistema, preferentemente en el sector mutual, siendo ACE la que mayores problemas de recursos humanos tiene. Su burocracia no le ha impedido, o su falta de decisión no le ha posibilitado realizar ese cambio en los recursos humanos. No centraliza los servicios y por lo tanto genera, si bien tiene una infraestructura que puede dar respuesta, no genera un sistema entre ellos y genera que las fortalezas que puede tener ACE se diluyan en la burocracia y que generen que los pacientes tengan que ir de un centro asistencial a otro o tengan que trasladarse kilómetros y kilómetros desde el interior para hacerse estudios o tratamientos que perfectamente los podrían hacer en su lugar de origen. O sea, son inconsistentes porque esas afirmaciones que hace la doctora Muñiz son inconsistentes porque después en los hechos no se ven en planes. Son temerarias porque muchas veces dice cosas que son difíciles de probar y que de existir deberían ser probadas. Usted hacía mención a lo de la mercantilización, se refirió a los colegas ginecólogos como mercaderes de la medicina, porque habló de que el tema de las cesáreas estaba referido a la mercantilización. Hace 48 horas, en una entrevista en El Observador, la doctora Muñiz dijo que uno de los problemas de ACE estaba en que los médicos manifestaban que a ellos se les pagaba por atender a los pacientes y no por tratarlos bien. O sea que, también ha hecho manifestaciones en las cuales vincula directamente a los médicos con la industria farmacéutica. Todas estas cosas, que pueden existir algunos casos, pero que de existir deberían ser denunciados concretamente con nombre y apellido, son temerarias. Claro, pero nosotros hemos conversado en otras oportunidades y sobre todo por el tema, por ejemplo, de la vinculación con las farmacéuticas. Y ustedes reconocían que era una cuestión que podía llegar a darse en algunos casos y que había que luchar contra esos resabios de médicos que no se comportan de la manera en la que se deben comportar, que de repente tienen algunos intereses o vinculaciones con laboratorios que no están avalados por el código ético. Está claro. Entonces, desde ese punto de vista no está inventando nada. No está. Ahí son situaciones diferentes cuando uno analiza desde una perspectiva en la cual analiza esos casos como eventualidades o como vinculados a un porcentaje menor de los médicos, que cuando se hacen afirmaciones que generalizan. Porque en todas estas afirmaciones que yo le he mencionado,
no se aclara o no se manifiesta que el general de los médicos y el general del resto del personal de salud no está vinculado a eso. Se hacen manifestaciones tajantes sobre determinados temas. Se habla de la mercantilización de los ginecólogos en la cesárea, se habla de los malos tratos de los médicos y se habla de los médicos vinculados a la industria farmacéutica. Que es distinto cuando uno analiza diciendo, bueno, existen, como en todas las profesiones, como en todos los ámbitos de la vida, personas que se apartan de las normas adecuadas. Pero no se puede atacar a la relación médico-paciente, y menos cuando alguien dirige una institución que tiene falta de recursos humanos, que tiene problemas en sus recursos humanos, que tiene dificultades para completar sus recursos humanos. Hay que ser muy cuidadoso y no atacar a esos recursos humanos con esas generalizaciones, porque también se entran en cuestiones éticas del relacionamiento y la gestión. Creemos que la gestión es inconsistente y acá ha sido todo lo contrario en los últimos tiempos. Esto en términos generales. Después obviamente están los temas particulares de la negociación salarial, a los cuales no hemos tenido respuesta en todo un año y que ha profundizado los problemas que hoy ACE tiene. Usted mencionaba en alguna de sus respuestas que había por parte de ACE mucha burocracia y falta de decisión. Ahora, yo escuchaba lo que usted mencionaba como cuestiones pendientes y realmente lo que pensaba, pero todo eso cuesta dinero. Y todos sabemos que presupuestalmente, no solamente ACE, no solamente, pongámosle, el Ministerio de Salud Pública, todo el gobierno está atravesando un periodo donde incrementar los gastos es una tarea bien difícil. Entonces, ¿hasta qué punto eso se toma en cuenta por parte del sindicato al momento de realizar los planteos? ¿Hasta qué punto se toma en cuenta el momento que atraviesa el país para pedir la regularización de 1.200 médicos, para pedir más cargos de alta dedicación, para eventualmente pedir que se equiparen o se traten de equiparar los salarios del sector público con el privado? Es muy interesante la pregunta. Primero, ¿sabe lo que pasa? Quizás no se toma en cuenta cuál es el presupuesto. ACE tiene un presupuesto anual de $1.000 millones. $1.000 millones. O sea que hay una administración y responsables de una gestión de $1.000 millones. Entonces, imagino que uno debería intentar que los mejores y los más aptos estén arriba de esos $1.000 millones, pensando qué es lo que se va a hacer. Y hoy no sucede eso. Y en una empresa exitosa debería haber un plan estratégico que diga cómo se va a utilizar de la mejor manera esos $1.000 millones y cómo se va a sacar el mayor beneficio en términos de costo-efectividad. Sería interesante realizar nuevas auditorías sobre esto. No sería raro que hubiera situaciones similares a las que ya hubo con otras empresas públicas de notoria y reciente actualidad. Es un presupuesto muy grande, es un presupuesto que entendemos que debe ser mirado con detenimiento en su utilización, pero además, le voy a decir, muchas de las cosas que nosotros estamos planteando realizar no necesitan del presupuesto para ser financiadas. Por ejemplo, los cargos de alta dedicación. Los cargos de alta dedicación significa para los pacientes y para los centros asistenciales la posibilidad de contar con los profesionales durante mayor tiempo del que hoy tienen y fidelizar a esos recursos humanos como en el lugar, algo que ACE tiene mucho problema en realizarlo. Los cargos de alta dedicación están financiados por la parte que ACE tiene de socios FONASA. Los socios FONASA, que hoy son 400.000 en ACE, que la convierte en la institución que más socios FONASA tiene, es la que financia a través de las cápitas, de la misma manera que lo hace en el sector mutual, los cargos de alta dedicación. Para poner un ejemplo, no tiene que ver con lo presupuestal, no tiene que ver con la asignación por parte del Poder Ejecutivo de dinero para eso. Sin embargo, hace un año que venimos intentando que se implemente esta reforma del trabajo médico en un área tan importante y tan sentida como la propia administración lo refiere, que son los recursos humanos, y sin embargo no se ha avanzado. Pero entonces para ustedes ACE es como una nueva ANCAP. Yo no puedo decir, no podría decir, yo digo que... Bueno, usted habla de un caso de notoriedad. Infiero que estaba haciendo referencia a ANCAP. Por supuesto, yo no puedo decir que sea igual, yo digo que
es un organismo que tiene $1.000 millones anuales de presupuesto y que, si vamos a los resultados medidos en términos asistenciales, hoy el sistema, y sin decir que el sistema mutual es el mejor, porque nosotros no estamos diciendo que el ideal es el sistema mutual, pero hoy el sistema se mide en base a alcanzar determinadas metas asistenciales que el Ministerio pone para las distintas instituciones, incluidas ACE. Bueno, todos sabemos que los resultados de ACE distan mucho de ser los adecuados en materia de controles, en materia de resultados asistenciales, en materia de prevención de enfermedades a través de los controles adecuados de embarazadas, de niños. Entonces, ¿pero por qué recomienda hacer una auditoría? Porque hay que hacer una auditoría desde el punto de vista asistencial para ver si los dineros que se están destinando se están haciendo de la mejor forma, si existe una gestión realmente profesional con técnicos que realmente estén más allá de las situaciones políticas y más allá de la conducción política, que realmente haga que esos $1.000 millones tengan resultados. Porque acá, y yo no desmerezco ninguna actividad social, pero una cosa es el dinero que pueda haberse perdido en una institución como ANCAP. Los $1.000 millones en ACE, si no se gastan correctamente, se pagan en vidas. Se pagan en vidas de uruguayos, se pagan en vidas de ciudadanos, se pagan en invalidez de muchos por secuelas de enfermedades no correctamente tratadas y se pagan en patologías recurrentes cuando podrían no estar. Entonces, pero hoy pasa eso, pasa en personas que quedan con de repente una invalidez definitiva por ser mal atendidas en ACE. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por supuesto que pasa. Yo trabajo en el ámbito público y es lo más frecuente ser asistido en la puerta de emergencia, un paciente que requiere ingreso a un centro de tratamiento intensivo, ¿sí? Y esa situación que en otro lado, en otra institución, determinaría que el paciente ingrese rápidamente, en ACE puede demorar horas y horas y horas hasta que finalmente esos pacientes ingresan al centro de tratamiento intensivo. Y esa tardanza, esa demora en ingresar al lugar donde tiene que asistirse ese paciente, tiene consecuencias desde el punto de vista de las secuelas que aparecen, a veces no aparecen, pero que muchas veces sí aparecen, sobre todo tiene una consecuencia directa en la evolución. Eso pasa todos los días, está demostrado científicamente que esas situaciones afectan directamente la salud de los pacientes y nosotros también lo tenemos demostrado en trabajos científicos que hemos hecho sobre este tipo de patologías. Para poner un caso, pero también le puedo decir en lo que son las demoras de los estudios diagnósticos, en donde muchas veces las situaciones de enfermedad se diagnostican más tardíamente porque no se hace el estudio en tiempo y forma adecuado. Es decir, o le puedo decir los pacientes que tienen que trasladarse del interior con todas las consecuencias sociales que eso genera a su familia, pero que además y que lo sacan de su ambiente y está demostrado científicamente que el entorno en el cual se desarrolla la patología tiene una relación directa con la evolución que tiene. O sea que si yo tengo un accidente y soy una mutualista privada, tengo más posibilidad de quedar sin consecuencia definitiva que si soy socio de ACE. Y dependiendo de la del tipo de afectación que uno tiene, y bueno, es probable que así sea. Doctor Julio Trochansky, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Por favor. La pausa y seguimos con más noticias.